Chilén, mis amaditos, vamos a continuar. Dice así el capítulo 3 del libro de los Hechos, mis amados preciosos. Dice, una tarde, como a las 3, dice aquí como a las 3, la hora, dice la hora de las oraciones. Hemos dicho que la palabra oración no es conveniente, que viene de la palabra orar, oráculo, ¿sí? Oráculos, que significa brujería, hechicería, magia, ocultismo, etcétera, etcétera. Pueden hacer sus propias investigaciones, amados. Háganlo. Empiezan a salir del imperio religioso y de las palabras no convenientes. Nosotros no somos religiosos. Tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar y de vivir y buscar las palabras más adecuadas, porque estamos viviendo un tiempo donde todo, absolutamente todo está mal adoctrinado. Está el reino de nuestros poderosos, está en medio de nosotros y muchos están esperando el reino en realidad y un príncipe. Y en sí el imperio dogmático religioso, a través de sus líderes y pastores, perros de Baal, mercaderes de la fe, ¿sí? En sí los están llevando al príncipe de este mundo que está a punto de salir. Tengan cuidado con eso. Al final hasta los escogidos serían engañados. Hay mucha palabra, Yahweh ha cumplido con mucha revelación, con mucha palabra, con muchas cosas, pero siguen adoctrinados en el imperio religioso. Y desafortunadamente sus líderes y pastores los han llevado hasta allá, ya sean mesiánicos, cristianos, judeomesiánicos, rabinos, líderes, roes, maestros, iluminados, falsos profetas, en fin, de todo, que se han declarado ya nabíes. Y Yahweh mismo dijo, no les crean. No son testigos conforme a la obra del reino. Hemos venido viendo ahorita en el libro de los Hechos que la obra es la obra del Padre. Cuando tú entiendas la obra, verás al Padre. Porque el Hijo es el que la manifestó. El Hijo es el testigo real. Sí, príncipe, gobernador, al cual ya le fue entregado todo, la diestra de la justicia de nuestro Padre Yahweh, de acuerdo a lo que está escrito allá en Salmo 110. Tengan mucho cuidado con eso. Si ustedes desean seguir rezando, orando, diciendo el amén y todo eso, nosotros no decimos amén tampoco, no, eso viene de amén, rap, todas, miren, son palabras que aparentemente tu líder y pastor te ha dicho, no significan nada, esto es así y asado. No, mis amados, todo el pueblo de la casa de Yaziral, la descendencia de Jacob, se contaminó en Egipto, y en Egipto imitaron el reino y gobierno de nuestros poderosos y lo levantaron como un dogma religioso donde tú tienes que hacer ciertas obras para poder ganarte, vamos a decirlo así, el reino, vamos a decir, la libertad en el cielo, la salvación, o entrar a vivir en un plano bonito de paraíso. No, el reino de Yahweh está en tu corazón, lo dijo nuestro Cordero. La gran ciudad real ciertamente descenderá, son cosas que se tienen que manifestar en su tiempo dentro de la creación y los firmamentos de nuestro poderoso, pero la gran ciudad de la Jerusalén que dicen de lo alto, mi amado, está en tu corazón, no está en lo alto, está en la palabra y la voz, y si la palabra y la voz está en tu corazón, entonces tú eres parte de esa ciudad si lo has creído. Y eso te hace una columna, un Melquisedequín, pero no de tu líder, pastor y roe y tu congregación, no. Aunque te digas Yaciralite, que te digas tribu, ya sea de Isaacar, de Shebulón, de lo que quieras, de Nectalí, de Benjamín, no, si tú estás dentro de ese no será el testigo para el reino de nuestros poderosos, el cual está en medio de nosotros y en nosotros. Y él vive y reina. Nosotros somos una comunidad que venimos dando ese testigo, mis amados, comunidad. Y nuestro reino, escuchen bien, nuestro reino a través de nuestro Cordero Redimidor está aquí, en unidad con todos sus ejércitos. Es decir, toda la creación, reino mineral, vegetal, animal y los elementos, aire, fuego, agua, como tú lo quieras ver. Pero en el orden conforme están constituidos dentro de las 22 especies de la creación, en la semana del testigo designado, que es la primera semana de la creación allá en Bereshit, en lo que conociste como Génesis, en los 6 días de la creación. Y de ahí no hay sombra de variación, no nos movemos ni practicamos ritos, ocultismos, gematría o cosas diferentes de acuerdo a lo que la Cábala enseña. Tengan mucho cuidado con eso. Vamos a continuar. Esto viene a raíz de la palabra oración. La palabra, bueno, es que hay tantas cosas, les vuelvo a repetir, que el lenguaje o la lengua, el idioma
idioma del hebreo cuadrado yidis que hoy conocemos es la lengua más contaminada en el árbol de conocimiento del bien y del mal de la Cábala, raíz del imperio religioso. Tengan mucho cuidado, vuelvo a lo mismo, porque ahí está todo el ocultismo. Vamos a continuar. Dice, una tarde, capítulo 3, una tarde a las 3, se vendría haciendo más o menos entre lo que sería la primera y la segunda tarde del día, ¿sí? De día, porque tenemos día de luz y día de noche. Ajá, que quede claro, aquí sería lo que conocemos como la tarde y la segunda tarde, después de dice aquí de las 3. La hora de la petición y el clamor. Para nosotros no hay un horario como tal, pero en las escrituras, cuando la casa, el templo, había sido levantado con Moshe, había sido levantado con Shlomo, con Salomón, y así había sido levantado con Esdras, ciertamente había ciertos tiempos y momentos que Yahweh designó para hacer esos clamores y esas peticiones. Eso sí está escrito, mis amados. Muchos amados usan esos horarios o eso que quedó escrito en tiempos y formas. No está mal, no está muy bien. Pero hay que entender que nuestro día tiene 1440 minutos, comenzando al salir el rayo del sol. Ahí comienza el día, 1440 minutos. Para nosotros son 1440 momentos, divididos en 18 partes, ¿sí? Nosotros le llamamos partes y momentos. Entonces, 18 partes, 9 partes de día de 80 minutos y 9 partes de noche de 80 minutos. Y eso se divide de acuerdo al ciclo y temporada de primavera, verano, otoño y invierno. Por ejemplo, ahorita vamos a entrar al octavo ciclo, que sería el octavo mes, que ustedes le conocieron así. Entonces, la noche se va a extender 80 minutos y el día se va a cortar. Se va a cortar, mis amados preciosos. Entonces, si había 9 partes de día, en el séptimo ciclo estuvimos viviendo 9 partes de día, de 80 momentos nos da 720 minutos de luz, momentos de luz, y así de noche. Pero ahorita se va a mover, la noche va a aumentar a 800 minutos, ¿sí? Y el día va a bajar a 640 minutos de día durante estos ciclos que han de venir. Sí, mis amados. Luego otra vez vuelve el retroceso para poder llegar a nivelarse dentro de 6 meses nuevamente, ¿sí? Y día y noche por igual. Pero ahí ya lo que se va a alargar es el día, ya no la noche. Ahorita se va a alargar la noche, que quede claro. ¿Sí? Entonces, esto se los comento porque la misma creación da testigo. El día y la noche dan testigo, mis amados. El día, la noche, primavera, verano, otoño, invierno. Sí, mis amados, el reino mineral, vegetal, animal, sí, la luz, sol, luna y constelaciones son la creación de Yahweh, son sus ejércitos. Y ellos dan testigo, y todo eso está escrito en el libro de los jubileos, en las 22 especies de la semana de la creación. Volvemos, son ruquín, son seres que tienen una forma diferente a la de nosotros. Por ejemplo, un árbol es un ser vivo, pero tiene forma diferente. Y ese ser vivo está lleno de miles de millones de millones de millones de seres que forman el árbol, lo manifiestan. Que quede claro. Entonces son cosas diferentes. Espero que se entienda, mis amados preciosos. Vamos a continuar. Entonces hay que tener mucho cuidado con este testigo. Dice, una tarde como a las 3, bueno, ya les expliqué más o menos en qué tiempos estamos, quiénes son los testigos y cómo es que está escrito, mis amados. Por eso les decía yo que nosotros aquí nada de cábala y también buscamos las palabras adecuadas. No somos religiosos. Nosotros sabemos que mucho, más bien casi toda la diáspora está bajo la doctrina del príncipe de este mundo, el cual alteró todo el reino y gobierno de nuestros poderosos a través de las lenguas. Y la mayor es el hebreo yidis cuadrado, que viene a resurgir en 1948 con el Estado de Israel, el Estado sionista. Sí, mis amados, que no es el pueblo, está bajo la voluntad de nuestros poderosos, y la honra es para ellos, sí, de un pueblo que había de venir,
Pero este no es el testigo, mis amados. El que está en gobierno en función como el Estado de Israel a través de este príncipe rey que está allá, que es Benjamín Netanyahu, no es el testigo real, mis amados. No es el testigo real. El testigo real son los dos testigos, la casa de David, la dinastía, Ezequiel capítulo 37, los 144,000 y los victoriosos. Capítulo 15 y 18 de Revelaciones. 14 y 15, perdón, mis amados. Entonces tengan mucho cuidado con ese testigo, ¿sí? Porque el cuerno pequeño se está levantando dentro de la misma casa. Dentro de lo que dice, por ejemplo, dice en Israel es un sello egipcio. Dios es Israel, Dios Ra, y él, el Dios de los muertos. Tengan mucho cuidado, todo el mundo habla de él es el Dios de los muertos incrustado en el imperio egipcio, cananeo. Tengan mucho cuidado. Bueno, entonces nosotros hacemos clamor y petición, que siempre quede claro, ese es el testigo que damos, entendemos la palabra oración, no nos espantamos, pero decimos no es lo conveniente. No es lo conveniente, mi amado. Ve apartándote en una mejor educación ante tus poderosos y no sigas una corriente religiosa del imperio de este mundo. Ten mucho cuidado. Y sus líderes y pastores, perros de Baal, mercaderes de la fe. Dice, una tarde como a las 3, aquí estamos hablando, el día tiene primera mañana, segunda tarde, primera tarde y segunda tarde, y luego 4 vigilias, es decir, la noche que se divide en 4 partes también. ¿Sale? Bueno, aquí está hablando entre la tarde, que ya son las tardes, entre la primera y la segunda tarde. Dice, entre la primera y la segunda tarde, que sería lo correcto del día, ¿sí? Y aquí dice como a las 3, para que puedan ustedes entender. La hora del clamor y la petición. Ya dije que en la antigüedad, cuando la casa de Yahweh estaba en medio de nosotros, ciertamente Yahweh, nuestros poderosos, dieron una instrucción y había ciertos tiempos para moverse dentro de la casa en muchas situaciones. Después de que vino nuestro Cordero, derrumbó el último templo que levantó Esdras y Nehemías. Y a partir de ahí, entonces él vino a habitar en nosotros, así como habitó en medio de los Melquisedequín que fueron fieles a él. Aunque estaba el templo, ellos eran también templo de nuestros poderosos y dieron un real testigo en bondad, buen juicio y justicia en el orden de Melquisedec como reino y gobierno. Y todo eso quedó escrito a través de los vivos, que son los profetas vivos, los siervos. Sigo diciendo profetas, pero lo correcto es con siervos, mis amados. De siervos del reino de Yahweh, nuestros poderosos, ¿sí? Reino y gobierno. Bueno, entonces ya no hubo templo, ahora somos nosotros el templo, y no está mal si nosotros en un momento dado tenemos ciertos horarios, pero lo más conveniente es que como tal, mis amados, se honra esa parte. Yo la estoy honrando, no la niego, tú la haces, qué bueno, pero lo más importante, ya lo he dicho, y lo dijo nuestro Cordero Redimidor, que su reino es un reino de equidad, bondad, buen juicio y justicia. Sin eso, de nada sirven tus obras. De nada, mi amado. Así tú seas el más sabio en Torah y el más hacedor de Torah. Que te quede claro. ¿Vale? Vamos a continuar. Y honrar la obra de sus poderosos. Bueno, entonces, nosotros pues prácticamente siempre estamos en un tiempo de clamor permanente, día y noche, dentro de los 1440 minutos que en el mundo gregoriano pues serían las 24 horas. Si tú multiplicas 24 por 60 te va a dar 1440 minutos. Pero lo correcto en Yubelín es diferente. Vamos a continuar. Dice entonces, a la hora del clamor y la petición, mientras Kefa y Yacanán, aquí está Kefas y Yacanán, ¿sí?, subían a la casa, al templo, porque te acuerdas que todavía estaba el templo fue destruido hasta el año 70, después del año 4000 que fue crucificado nuestro Cordero. Dice, un hombre tullido de nacer, desde que nació, no nacimiento, ya dijimos que nacimiento no es lo correcto, nacer y mentir. No es una palabra conveniente, son 2 palabras, nacimiento, nacer y mentir, no. Un hombre tullido desde el nacer estaba siendo traído a la puerta, a la hermosa del templo, para que pudiera, dice aquí, mendigar de aquellos, no, que entraban al patio, no, para que pudiera pedir, no mendigar, por favor. Mendigo, el príncipe de este mundo, que ya está bajo juicio, ese sí ya está mendigo. Todos sus ejércitos y
todos sus súbditos, porque tiene ejércitos humanos como no tienen idea, comenzando por sus líderes y pastores. Y les meten esa palabra de mendigo. No, no, mi amado, no. Tú no mendigas, tú hazle una petición a tu poderoso, como varón de guerra de libre batalla, como una criatura al cual él crió. Y él es bueno y bondadoso, y así preséntate a su presencia, pero con un corazón constricto y humillado. Nada más, mi amado. No hagas caravanas de, uy, qué mendigo y qué pobre y qué infeliz eres. No hagas eso. No hagas eso, porque tienes espíritus de inmundicia. Y Yahweh les reprenda. En nombre de nuestro Cordero Redimidor. Dice entonces, un hombre tullido, ahí sí, desde su nacer estaba siendo traído a la puerta, o sea, lo estaban trayendo. ¿Sí? ¿A qué puerta? A la entrada del templo. Acuérdense que ese templo que se había levantado lo levantó Esdras y Nehemías, y ciertamente fue una, vamos a decir así, una réplica de la casa que levantó Eslomo. Y la casa que levantó Eslomo para nuestros poderosos también tenía dos, que por cierto también la cábala lo ha utilizado esos dos, los dos, bueno, el pórtico que le dice de Salomón, ¿no? Las dos columnatas, Boaz y Jaquín. Yahweh establecerá. Eso significa, y eso es correcto, establecerá su reino y gobierno, no su religión, por favor, su reino y gobierno, y lo consumaría a través del Cordero. Boaz y Joaquín. Acuérdense que Boaz es descendiente y de ahí desciende el rey David. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado. Y Joaquín. Entonces, ahora, ¿y qué significa? Yahweh establecerá. El nombre de uno y del otro conjugan Yahweh establecerá. Ahora, escuchen bien, mis amados preciosos. El templo seguía ahí. Entonces, unos hombres llevaron a este hombre ante los emisarios, es decir, ante los Melquisedequín, que ya habían salido de la convocación de Shavuot, y ya el fuego del Todopoderoso, de acuerdo a sus bondades, ya los había llenado, no ungido, ya se los había concedido. Es decir, les dio a entender todo. No tuvieron que ir a una universidad para aprender lenguas, para aprender idiomas, y revelarles todo el reino a través de nuestro Cordero Redimidor. Esa es la obra, ver al Padre, ¿sale? A través del Cordero. Ahora, dice así: para que pudiera hacer petición, no mendigar, de aquellos que entraban al patio de la casa de Yahweh. Vamos a decirlo así, porque aunque ya nuestro Cordero había consumado todo, acuérdense que el templo ahí siguió, pero todavía seguía cautivo por los prosélitos, por lo que fue Caifás y todo su séquito, y todos los perversos, hijos de Hasatán, los caídos, estaban poseídos. Pasaje 3. Cuando vio Kefa, Pedro y Yacanán que iban a entrar, les pidió algún dinero. Entonces, ya lo habían llevado allá para que hiciera peticiones, allí en la casa de Yahweh, vamos a decir. Entonces, Kefas y Pedro van avanzando hacia allá, ¿sí? Ya había pasado la convocación, acuérdense, ¿sí? Y les pidió dinero. Ahora, pero ellos fijaron los ojos en él, sus ojos, acuérdense, fijaron sus ojos en él. Y Pedro le dijo: míranos. El tullido puso su atención, escuche, puso su atención en ellos. Muchas personas van a escuchar y no van a poner atención, pero miren, la obra no es mía, es del Todopoderoso. No es mía, mis amados. Por eso a mí no me preocupa si alguien cree o no cree, en el mejor de los casos, porque yo cumplo conforme al testigo, que es mi Cordero Redimidor, para la honra de mi Padre Yahweh, en cuanto al testigo de su reino y gobierno consumado es, en el año 4000, día 14. ¿Sí? Y de acuerdo a la ciudadanía en Yom Kippur, la coronación, como una perla. Pero el que quiera recibir, que reciba, y el que no. Así sucedió con nuestro Cordero cuando él vino. Él proclamó, el que creyó, pues ya había sido escogido desde antes de la fundación del mundo, y por estos vino. Y los que no, pues ya no habría nada que hacer, ¿sí? Porque la mayoría vive bajo la religiosidad, el imperio religioso, los dogmas, las doctrinas, el hebreo yidis cuadrado, la adoración, la idolatría, la religión, la milagrería, la oración, el clamor, la petición, y bueno, tanta cosa doctrinal que para qué les cuento. Pero no se gobiernan con poder y autoridad, eso no lo hacen. Dice entonces: le pidió algún dinero, pero ellos fijaron los ojos en él, y Kefa le dijo: míranos. El tullido puso su atención en ellos, esperando recibir algo. Kefa dijo: yo no tengo plata y tampoco tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre, aquí está, de Yahweh.
nuestro Padre Yahweh, ¿sí? A través de nuestro Cordero y Redimidor, Yahweh de los ejércitos. Así es como se debe de dar el testigo del Padre y del Hijo, en el nombre de Yahweh, nuestro Padre, ¿sí? A través de nuestro Cordero y Redimidor, Yahweh de los ejércitos. Así, príncipe y gobernador de Shiloé, rey de Yaziral. Levántate y camina, le dijo. Pero miren con qué autoridad está hablando. Tomándolo por la mano derecha, Kefa lo levantó. Al instante sus pies y tobillos se fortalecieron. Claro, vino la palabra e hizo la obra. No fue Kefas, la palabra y la voz vino y el nombre sobre todo nombre. Y como Kefas era un instrumento ya apartado de Yahweh y ya sellado, entonces la obra sucedió de nuestros poderosos. Es diferente. Y esta sí vino de nuestros poderosos, no como muchas que hacen en muchas congregaciones a base de santería, milagrería, ofrendas, regalo, dinero y todas esas cosas. Todo eso es del príncipe de este mundo, el cual también los maravilla con milagres y señales, pero falsos. Y ya se los ha devorado, pues, a toda la diáspora de la casa de Yaziral y de las religiones ni hablar, ¿verdad? Dice entonces, por la mano derecha lo levantó al instante, sus pies y tobillos se fortalecieron. Ya dijimos, ahí empieza la obra del Padre, en el nombre del Hijo, quien consumó el reino en el día 14, en el Pesach. 8, pasaje 8 de capítulo 3 de los Hechos. 8, y de un salto se puso en pie en un momento y comenzó a caminar. Entonces entró al patio de la casa de Yahweh. Aquí dice del templo, no, de la casa de Yahweh, que había levantado Esdras y Nehemías y que ya tenía una historia. Ahí pasaron los macabeos hasta la venida de nuestro Cordero Redimidor, y luego ya vino Caifás y después el sacrificio de nuestro Cordero y todo, ¿no? Se estaba cumpliendo. Dice entonces, y de un salto se puso en pie y en un momento comenzó a caminar. Entonces entró al patio de la casa de Yahweh, con ellos caminando. Acuérdense que todavía estaba la casa. Esa casa es la que levantó Esdras y Nehemías. Caminando, saltando y dando estima y honra a Yahweh Padre. Fíjense. Y al Cordero. Obvio que al Cordero, mis amados. ¿Por qué? Porque a través del Cordero recibió la sanidad. Por bondad, buen juicio y justicia. Por medio de los instrumentos se manifestó entonces la obra del Padre. Todos le vieron caminando, pasaje 9, y exaltando a Yahweh Todopoderoso y a su Cordero, ¿sí? Príncipe y gobernador de Shiloé y rey de Yaziral, porque así lo declaró Felipe. Entonces hay que entender que por la obra es el príncipe y gobernador, porque el Padre da testigo de él, de su Cordero, y dice que está a la diestra de su justicia. Y entonces le ha entregado todo, incluso la casa de Yaziral. Por eso él es el rey de Yaziral, la dinastía de David, la raíz y la descendencia, el primero y el último. Entonces tengan mucho cuidado. Lo reconocieron como el mismo hombre que antes se sentaba. Dice, mendigando, no, pidiendo dinero a la puerta de la hermosa. Mendigos, bueno, ya. A la puerta de la hermosa, así le pusieron, no era la puerta de la hermosa, a la entrada de la casa de Yahweh, ¿sí? Donde estaban los dos pórticos, las dos columnatas, Yaquín y Boaz, que quede claro. Estaban totalmente sorprendidos y confundidos por lo que había pasado. Claro, porque son obras poderosas, ¿sí? Fuera de lo que nuestros ojos comúnmente ven, ¿verdad? Que rompen todo orden de esta naturaleza, ¿no? De esta creación. Pero que sí se pueden hacer esas obras, pero con la bondad del Todopoderoso. En el pasaje 11 dice, mientras se aferraba a Kefa y a Yacanán, todo el pueblo corriendo atónito vino hacia ellos en la columnata. ¿Qué les dije? ¿Sí? En las dos columnas, Boaz y Yaquín estaban en la entrada del templo de la casa que había levantado Esdras y Nehemías, que quede claro. Al ver esto, después del exilio de Babilonia, Kefa, Pedro, se dirigió al pueblo, hombres de Yaziral. ¿Por qué están sorprendidos con esto? ¿O por qué fijan la vista en nosotros como si hubiéramos hecho que este hombre caminara por medio de algún poder o piedad nuestra? Miren el testigo del consiervo, de la columna del reino de nuestros poderosos, este instrumento donde se manifiesta la obra,
¿sí? Y el poder del rey Uacodes y la bondad, buen juicio y justicia, que es la palabra de nuestro Cordero Redimidor. Fíjense nada más, consumado es. ¿Cómo está dándole honra a nuestros poderosos? ¿Sí? Como si nosotros hubiéramos hecho que este hombre caminara por medio de algún poder o piedad nuestra, o bondad. Acuérdense que piedad tampoco lo ocupamos. Pasaje 13. El Elohim, escuche, el Elohim significa los poderosos gobernantes y hacedores de Abraham, ¿sí? De Isaac y de Jacob, ¿sí? Poderosos nuestros, Ab Yahweh Padre y nuestro Cordero Redimidor, Yahweh de los ejércitos, príncipe gobernador de Chilbe, rey de Yaziral, ¿sí? Conforme al testigo a nuestros padres, ha exaltado a su siervo, ¿sí? Yahweh de Nazaret, nuestro Cordero Redimidor, ¿sí? Que ustedes entregaron y repudiaron delante de Pilato, aún hasta cuando él había decidido soltarle. ¿Sí? Ahí está dando testigo. 14. Ustedes negaron, ¿sí? Al apartado, al enviado e inocente, ¿sí? ¿Sí? De nuestro Ab Yahweh, Padre, de acuerdo a lo que está escrito en Proverbios 34, y todo el testigo de todos los consiervos de nuestros patriarcas, los antepasados. Y en lugar de él pidieron indultar a un asesino. Esto representa al macho cabrío que va para Sacel y el que va para la casa de Yahweh, acuérdense. ¿Sí? Se refiere a Barrabás, conocido como Barrabás, pero que es Yeshua Baraba. Yeshua Barrabás está escrito en las escrituras como Yeshua Baraba, ¿sí? Ese era el nombre de este asesino que fue liberado en lugar de nuestro Cordero Redimidor Yahweh de Nazaret. Dice, ustedes asesinaron, no mataron, es la palabra correcta, asesinaron al autor de la vida. ¿Sí? Es decir, al que causa la existencia, la puerta, la ofrenda, ¿sí? Que vino a hacer la obra. Pero Ab Yahweh, nuestro Padre, le ha levantado, dice aquí resucitado, le ha levantado, ¿sí? Dice aquí de entre los muertos. Sí, de esto, no muertos, en este caso del sepulcro, sería lo correcto, le ha levantado del sepulcro, ¿sí? En un cuerpo transfigurado. De esto somos testigos. Y por la certeza absoluta que tenemos en la autoridad y poder de su nombre. A a quien vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, Yahweh, ¿sí? Y la confianza, dice aquí mono o fe, para nosotros la fe es confianza absoluta, que viene por medio de Yahweh y su Cordero, Yahweh de los ejércitos, su enviado. Ha dado a esta completa sanidad, no milagro. Volvemos a lo mismo, son sanidades. Le ha dado la bondad y ha tenido bondad y le ha sanado en presencia de todos vosotros. Y si era una persona que estaba tullida de nacimiento, ¿cómo es que sanó? Solamente por el poder de Yahweh. Esa es la obra de Ab Yahweh Padre, a través de la ofrenda que es nuestro Cordero Redimidor, Yahweh de los ejércitos. Mas ahora, amados aquí mis compañeros, ya sé que ustedes no entendieron el significado de lo que estaban haciendo, ni tampoco sus gobernantes, pero así es como Ab Yahweh, nuestro Padre, cumplió lo que había anunciado de antemano cuando habló por medio de todos los consiervos y patriarcas y profetas nuestros, desde Adén hasta la casa de Jacob y hasta esos tiempos en que está dando testigo Kefa. ¿Sí? Y ahora un servidor, porque aquí estamos dando ese testigo a toda una diáspora. A saber dice que es ungido. Ya dije que ungido no es lo conveniente. Su enviado, nuestro Cordero y Redimidor, Proverbios 34, cual descendió, habría de padecer, sufrir y fallecer, no morir, fallecer, ser enterrado y al tercer día ser levantado del sepulcro en un cuerpo transfigurado. Acuérdense que al tercer día él fue levantado, el primero en verlo. Bueno, él resucita en el día 17 por la segunda tarde. En el día 18 se le presenta a Miriam, ¿sí? Camina con los discípulos de camino a Maús y por la tarde ya es cuando se reúne con los discípulos y no estaba Tomás, acuérdense. Por lo tanto, arrepiéntanse, hagan teshuvá. Teshuvá significa arrepentirse. Lo digo para pueblos, lenguas y naciones, que es una palabra hebrea, de la lengua hebrea moderna que hoy conocemos. Y vuélvanse a Yahweh, nuestros poderosos, Padre e Hijo, para que sus transgresiones, dice aquí pecados, ya dijimos que es la transgresión. ¿Cuál es la real transgresión? La mayoría, ya lo dije, lo ve en el aspecto moral.
prostitución, borracheras, delincuencias, todo eso. Pero en realidad todo eso hace toda la diáspora. En el aspecto moral todos estamos reprobados. Todos. Y en el testigo puta, peor, mis amados. Estamos reprobados, muchos. Y luego si está sujeto a un líder, un pastor y una congregación, peor. No, mis amados, no. Nuestro Cordero no vio, anótese cómo él, por eso le reclaman mucho que nuestro Cordero anduvo entre pecadores, porque él no veía tanto lo moral, sino realmente que un transgresor que estaba en pecado moral podía volverse de su mal. Eso es lo que nuestro Cordero veía. Y entonces venía la bondad, ¿verdad? Y entonces se apartaba y entonces daba un primer paso para cambiar su forma de pensar y de vivir y de gobernarse. Y resarcía de acuerdo a las escrituras a los que les habías hecho daño. Bueno, vamos a continuar. Comenzando por el mismo, ¿verdad? Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Yahweh, a Elohim, nuestros poderosos, Padre e Hijo, para que sus transgresiones, conforme a su pensar y vivir, sean borrados y se vuelvan al reino y gobierno de nuestros poderosos, de acuerdo a lo que fue consumado, la escritura real y los testigos y el testigo en el reino y gobierno de nuestros poderosos. Cambien su forma de pensar y de vivir, dijo nuestro Cordero y Redimidor. Lamentablemente muchos no lo están haciendo. ¿Sí? Para que tiempos de refrigerio, ahí está, vengan de la presencia de nuestros poderosos. Cuidado con la palabra Adón. La palabra Adón viene de una palabra que está en las escrituras, que incluso está escrita y está profetizada, que Abadón se levantaría. Abadón, Abadón, Abadón. Todo lo que le dicen al padre Abba, están invocando, y luego dicen Adón dentro de la lengua hebrea, del yidis cuadrado moderno de hoy, que se habla en el Estado de Israel, ya regado por toda la tierra, muchos van a reconocer como su padre al enemigo, porque ahí lo dice mismo la escritura, que se abrió el abismo y salió Abadón. Tengan mucho cuidado. Entonces, Abba sí significa el príncipe de este mundo como padre en cuanto a su doctrina de adversidad, disfrazándose de luz y como reino real, y no lo es. ¿Sí? Y Adón significa Señor en el hebreo cuadrado yidis real. Entonces muchos dicen Abadón, o Adón, le dicen al Cordero. Lo mejor es príncipe y gobernador nuestro, rey de Yaziral, Yahweh, de los ejércitos enviados del Padre. Ese es el mejor testigo, alineado al reino, a la casa de Yahweh, a su silla de honra donde él vive y reina por los siglos de los siglos, de perpetuidad en perpetuidad, en todos los firmamentos y la creación del universo. Ese sería el mejor testigo, pero cada quien, mis amados. ¿Sí? Lo digo para la diáspora y para pueblos, lenguas y naciones, porque te han enseñado una religión, un dogma, el cual te tiene bajo las potestades de los aires que operan en los hijos de la desobediencia, que tú tienes como grandes maestros iluminados, sabios y profetas. Todos son falsos, mi amado, déjame decirte. ¿Sí? Para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Ab Yahweh, nuestro Padre, a través de nuestro Cordero y Redimidor, quien consumó el reino en bondad, buen juicio y justicia, designado de antemano para ustedes, a saber, nuestro Cordero Redimidor. Lo vuelvo a repetir. Pasaje 21 de capítulo 3 de los Hechos. Él tiene que permanecer en el firmamento hasta que el tiempo venga para restaurarlo todo, como Ab Yahweh Padre lo dijo hace mucho tiempo cuando habló por medio de los consiervos Melquisedequín del reino y gobierno, de su reino y gobierno, ¿sí? De Ab Yahweh, ¿sí? Sus apartados, es decir, los patriarcas, los profetas, para que se pueda entender. No me gusta mucho tampoco la palabra profeta, pero vamos a trabajarla, porque, mis amados, les repito, la palabra profeta, la palabra ungido, la palabra mesías, todo eso lo han hecho religión y todo está dentro de la cábala, mis amados. Tengan mucho cuidado. Y de las religiones, de los dogmas, ¿sí? De los ritos y todas esas cosas feas. Dice entonces, por medio de los consiervos, nuestros amados consiervos, los Melquisedequín del reino de justicia de nuestros poderosos. ¿Sí? Pasaje 22. Porque él mismo, Moshe dijo a Ab Yahweh, nuestro poderoso, levantará, escuchen bien, nuestro Ab Yahweh, Padre, levantará para ustedes dice aquí un profeta, no, un enviado, un Melquisedec,
en bondad, en total bondad, buen juicio y justicia. Como yo, de entre sus amados Akin y hermanos, tienen que escuchar todo lo que él les diga. Bueno, aquí Moshe, y esto está escrito allá, porque Moshe da testigo de eso, y se lo da a la diáspora que había salido de Egipto. ¿Sí? Entonces él les dice que Yahweh levantaría a alguien como él. ¿Por qué como él? Porque él representa al Padre. Moshe, aunque él recibe la Torah, escritos y profetas, del Mela de Yahweh, porque eso está escrito. Es decir, en sí lo recibe de nuestro Cordero, que es la palabra, por voluntad del Padre. Recibe Moshe todo lo que es la constitución del universo conocida como la Torah, la cual consuma nuestro Cordero. Y entonces, mismo Moshe dice, él les enviará un profeta como yo, de parte del Padre, pero ya se refería a nuestro Cordero y Redimidor. Y dice, tengan cuidado de obedecerle en todo, no sea que entonces sean borrados del libro de la vida. Prácticamente le está diciendo eso. Y aquí se cumple y da testigo Kefas. Todos los que no escuchen a ese siervo, vamos a decirlo así, serán removidos del pueblo y destruidos. ¿Qué les dije? Porque nuestro Cordero y Redimidor es el Melach de Yahweh en realidad. Sí, mis amados, y Él es perpetuo juntamente con el Padre. Él no es una criatura. Y entonces se cumple lo que está en Isaías, que el nombre del Padre y el nombre del Hijo estarían en medio de nosotros. Yahweh habitaría en medio de nosotros, no Immanuel, por favor. Ya les dije que eso es cabalístico. ¿Sí? Y también se cumple la palabra que le dijo nuestro Padre Yahweh a través de nuestro Cordero y Redimidor cuando visitó a Abraham y le prometió el hijo de la promesa, que es Jacob, y se le presentó como el Cordero, porque el mismo Cordero da testigo de Abraham, que lo vio, lo conoció y supo de la ofrenda. Y se gozó en su corazón, porque nuestro Cordero Redimidor se lo dice a los prosélitos, en este caso a Caifás y a sus mensajeros, ¿no? Les dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Así dijo nuestro Cordero Redimidor. Y yo soy antes de Abraham. Y entonces aquellos le reclaman, ¿cómo vas a ser antes de Abraham? Si Abraham ya tiene tantos años de fallecido y tú apenas tienes 27, 28 años. Entonces tengan mucho cuidado. Disciernan las escrituras, mis amaditos preciosos. ¿Sale? Entonces, todos los que no escuchen a este profeta serán removidos. Claro, porque él es la puerta, él es el primero, él es la raíz, él es la disidencia, el primero, el último, él es la raíz, la disidencia, es el juramento. ¿Sí? Yahweh, porque Yahweh le dijo así a nuestro patriarca Abraham, conforme a la promesa en Isaac, para la heredad del pueblo de Yahweh, que sería la casa de Yasirad, ¿sí? Entonces, nuestro Cordero y Redimidor es ese, vamos a decirlo así, profeta real. No, les digo, no me gusta mucho la palabra profeta, pero vamos a decir, este es el enviado. Proverbios 34, el cual vendría con su María y sería la puerta entre Padre Yahweh y su creación para todos aquellos que entren por allí. Pero ciertamente hay que cambiar nuestra forma de pensar y de vivir y conocer realmente la obra y al reo Acodes. Dejar el espiritismo, que el espiritismo se hizo carne, que el Mesías es mitad divino, que mitad hombre, que es esto, que es un no sé, tantas cosas en etimologías y fábulas y cada cosa que se le inventa a nuestro Cordero. ¿Acaso no pueden entender que Él es poderoso y perpetuo y enviado de nuestro Padre? Bueno, que Yahweh tenga bondad a través de nuestro Cordero, de quien hay de tener bondad. Nuestro Cordero dijo, nadie viene a mí si el Padre no me lo envía. Todos buscan al Cordero, pero no reconozcas la obra mientras no puedas entender las obras, entonces no vas a poder honrar al Padre y el Padre no te enviará a tu Hijo. Tus obras son tus obras tuyas, pero no estás honrando al Hijo. Y menos al Padre. Menos. Todos los que no escuchen a ese siervo, ¿sí?, el que ha de venir entre ustedes, serán removidos del pueblo y destruidos. ¿Qué les dije? Ya es toda la justicia. En verdad, todos los siervos Melquisedequín en el reino de Yahweh, sí, nuestros patriarcas, los profetas, anunciaron este día empezando con Shmuel. Ahí está, con Samuel, acuérdense. Y continuando con todos los que le siguieron. Ustedes son los hijos de los profetas, fíjense, los hijos de los consiervos. Sí, estamos dando testigo de acuerdo a lo que está en Malaquías, que el testigo real, en el nombre del Padre y del Hijo, vendría a dar testigo para traer a los hijos de la Aur, ¿sí?, al amor de sus patriarcas y al patriarca al amor de los hijos de este tiempo.
Y aquí estamos, de eso está escrito allá en el libro de Malaquías. ¿Sí? Y están incluidos en la alianza. ¿Quién es esa alianza? Nuestro Cordero Redentor, ¿sí? Las aguas de su costado, la ofrenda, su cuerpo, su cuerpo fue limpio, nunca lo contaminó, mis amados, por favor. ¿Sí? La alianza de Yahweh, nuestro Padre, hizo con nuestros padres cuando le dijo a Abraham, ¿qué les acabo de decir? Por tu semilla serán bendecidas todas las familias de la tierra. Bueno, aquí está para pueblos, lenguas y naciones y nuestra amada casa de Yaziral. La palabra y la voz de nuestro Padre, la palabra que es nuestro Cordero Redimidor, sí, a través de nuestro Cordero, mis amados, volvemos a lo mismo. Ese es el profeta, es el enviado. Ese es el Mela de Yahweh. Que quede claro, y no es humano. Nunca, él no es una criatura, él es todopoderoso, el que es, el que era y el que había de venir, la raíz y la descendencia, el primero y el último, mis amados preciosos. Continuamos, así, dice, ustedes son los hijos en este caso, de los testigos, ¿no? De los consiervos que dieron testigo de nuestro Cordero Redimidor para la honra del Padre, que quede claro. Están incluidos en la alianza. ¿Quién es la alianza? Ya lo dijimos. Por la palabra del Padre, sí, pero consumado a través del Hijo. Por la sangre no es que me lave la sangre, por favor, eso es una abominación hablar así. No, es tomar la alianza, el sacrificio, y recibirlo y encaminarte en el reino y gobierno de nuestros poderosos, en bondad, buen juicio y justicia. Dice que Yahweh, nuestro Padre, hizo con nuestros padres cuando le dijo a Abraham, por tu semilla serán bendecidas todas las familias de la tierra. Palo de Judá. Por ahí vendría, de acuerdo a la promesa, a través de Miriam, ya lo vimos en el capítulo 1. Así que es para ustedes primeramente, que Yahweh, ¿sí? Yahweh, Padre, ha enviado a su siervo, a su amado Hijo, a quien levantó para que él pudiera, fíjense, dice aquí bendecirlos, no, para que él pudiera guardarlos, porque eso dijo nuestro Cordero Redimidor, haciendo un clamor al Padre, cuando él decía, Padre, he aquí que yo les he dado testigo de tu nombre, ¿sí? Y guárdalos en el poder de tu nombre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno contigo, para que así todos seamos uno. Entonces, ese era un clamor de nuestro Cordero Redimidor, ¿sí? Entonces, más bien era eso, que para que pudiéramos ser esos cuerpos y miembros del cuerpo, la ofrenda, que es nuestro Cordero Redimidor para honra del Padre, ¿sí? Por hacer que se vuelvan cada uno de ustedes de sus caminos malvados, es decir, de su transgresión conforme fueron creados, porque pues nosotros nos creó el Creador, pero en sí desde que nacemos pues nos gobernamos conforme a nuestro modo de pensar y este mundo, pero ya conociendo la obra del Padre, ese es el rehuácodes. No se trata de que nada más vino el Espíritu, ya te bautizaste y ya eres bien Kadosh y guarda las fiestas. Ten mucho cuidado con eso y no vaya a ser que cuando llegue la hora y estés a la presencia de nuestros poderosos, nuestro Cordero y Redimidor te diga, no te conozco, apartado de mí, transgresor, ¿sí? De la palabra y la voz de la escritura real de mi Padre Yahweh. Tengan mucho cuidado con eso, reflexionen, disciernan, mis amados. Les mando un saludo. Yo soy el amigo y compañero Daniel Moreno Limón. Cuídense mucho. Yahweh les guarde. Mis amados, este sería el capítulo 3 del libro de los Hechos. Y así sucesivamente estaremos continuando hasta terminar este libro conforme al testigo fiel y real que son nuestros poderosos Padre Yahweh, a través de su enviado, nuestro Cordero y Redimidor, príncipe y gobernador de Chiloé, rey de Yaziral, conforme al testigo de aquel que estaba abajo de la higuera, Felipe, que cuando lo vio venir nuestro Cordero le dijo, he aquí que yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Entonces Felipe declaró y le dijo a nuestro Cordero que él era el rey de Yaziral, cumpliéndose en Matillá 1, mis amados preciosos, el rey que ha de gobernar después de los dos testigos, no es un hijo nacido de espermatozoide o de óvulo, no, es nuestro mismo Cordero Redimidor, ya en medio de nosotros, con el hijo varón, la casa de Jacob, los 144,000 y los unidos a ellos. Y ahí comenzará el gran testigo en la gran tribulación.
y el poder de nuestros poderosos. Sí, mis amados preciosos, les mando un abrazo a toda la diáspora, pueblos, lenguas y naciones. Que nuestros poderosos, Padre, Hijo, Yahweh, descienda en bondad, buen juicio y justicia, conforme al corazón de todos y cada uno, de todas las criaturas que estamos en este tiempo, pues viviendo, que nos ha tocado vivir estos tiempos, y que Él levante los suyos allá en la diáspora y en todos aquellos que han creído en Él, y que se aclaren muchas cosas que el imperio religioso, a través del príncipe de este mundo y todos sus siervos de Valpeor, ¿sí? ladrones, falsos testigos, falsos obreros, falsos profetas, falsos iluminados, que han levantado sus imperios a través de miles de congregaciones, sean quitados ya conforme a la palabra, sean pesados en balanza y sean quitados conforme a tu palabra, como está escrito allá con nuestro amado consiervo Isaías, el cual tú tomarías y gobernarías directamente, Padre Yahweh, a través de nuestro Cordero y Redimidor, en unidad con todos tus ejércitos. Que todo lo que está consumado para estos tiempos pronto sea, mi amado Padre Yahweh, en el nombre de mi Cordero y Redimidor, porque Él es el justo de justos. Él es nuestro Melquisedec, nuestro Rey de la casa de Yaziral, nuestro Príncipe y Gobernador Shiloé, para tu honra, Padre Yahweh, Rey del universo, Creador de todo lo que existe. Tú eres bueno y bondadoso. Lamentablemente tus criaturas, pues muchos están en adversidad. Muchos pues estamos luchando, Padre. Fortalécenos y guárdanos en el poder de tu nombre, en tu brazo extendido, con tu mano poderosa, a través del reo de nuestro Cordero Redimidor, quien tú enviaste e hizo todo con un amor, con mucho cariño y con mucha estima para tu honra, y para ser en la puerta, a través de tu heredad, la casa de Yaziral, conforme a lo que está establecido. Ten bondad de quien haya de tener bondad en pueblos, lenguas y naciones. Levanta, Padre Yahweh, pues hay muchos príncipes y reyes, pero tú sabes, solamente tú sabes, y sé que se cumplirá porque escrito está. Amada casa de Yaziral, pueblos, lenguas y naciones, que nuestros poderosos Yahweh Elohim alcen su rostro sobre de ti, te guarden y te cuiden, y te den Chile. Esto sería todo por este Yom, mis amados preciosos, de reposo del día 200. Estábamos diciendo que estábamos en el día 210 del Chile. Séptimo ciclo, a 2 días para entrar a lo que va a ser el octavo ciclo, de acuerdo a los tiempos designados de nuestros poderosos, los Yuge Li. Escrito está. Chile.